El primer método para retener mejor la información es la que estoy usando ahora mismo, la que he usado yo durante años en mi propio blog, mi propio podcast, y es la técnica Feynman. Es una estrategia que se centra más en la parte de relación en vez de el valor o la repetición. Se centra más en la parte de relación del cerebro para interpretar la información, para aprender. El método lleva el nombre, no es que digan, vamos a ponerle Feynman. No. Es el nombre de Richard Feynman, que recibió el premio Nobel de Física, además de asistir en la creación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Pero no terminó siendo conocido por los cientos de miles de personas que asistió a matar con este invento, sino por su habilidad de aprender las cosas. Él decía que él era un don nadie, que no era un genio, que lo único que hacía es tener un método, una manera de aprender para que cualquier persona de a pie pudiera aprender cosas a largo plazo. Él aseguraba que, como digo, para nada era brillante, sino que simplemente intentaba retener la información compleja de la forma más básica posible. ¿Qué significa esto? Pues este método, que de hecho rechaza cualquier memorización para enfocarse en la verdadera comprensión, para así retener lo que realmente se ha aprendido, y veremos que choca, porque el siguiente método sí que es de memorización con el siguiente, ¿no? Y es una comprensión que en teoría y según Feynman solo se obtiene mediante la selección, la escritura, la explicación, el refinamiento y también la investigación. Por esto os estoy enfocando poco a poco de por qué estoy haciendo esto ahora mismo, en este podcast, no solo en este episodio, sino en muchísimos más, la mayoría de todos mis podcasts, estoy utilizando el método Feynman. Y digo en teoría que se utiliza una selección, una escritura, una explicación, un refinamiento, porque como veremos en el siguiente método que uso para retener información, es absolutamente lo contrario, que os estoy creando un poco de hype, aún no estoy diciendo exactamente qué es el método Feynman, pero es el siguiente método lo contrario a lo que describía Feynman, porque para mí varios métodos tienen distintas aplicaciones dependiendo de los datos que queremos aprender. ¿Es un dato que no tiene ningún contexto o es un dato que es una frase y necesito saberlo para hacer más dinero o lo que sea, ¿no? En el ámbito que realmente es entender un tema más que un concepto, está claro que la técnica Feynman es de las mejores y, como en un momento os daréis cuenta, he estado haciendo en este podcast desde hace, pues ya os digo, cientos de episodios, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es elegir un concepto para aprender. Independientemente del tema que elijamos, tiene que ser algo que realmente, personalmente, emocionalmente queramos aprender. Entonces lo escribimos, lo esquematizamos en un papel en blanco. El segundo paso es enseñarlo. Aquí la palabra clave, enseñarlo. Y puedes enseñarlo a otra persona o a ti mismo, que es lo que hago yo preparando los episodios del podcast. Y después lo enseño a otra persona. O sea, yo lo enseño 2 veces. Me lo enseño a mí y grabo para mí, pensando en mí y pensando en vosotros. O sea, doblemente estoy intentando enseñar lo aprendido. Es decir, que en este segundo punto nos toca hacer de profesores. Aquí escribimos o recitamos todo lo que sabemos sobre este tema en voz alta, como si lo estuviéramos, ya os digo, haciendo para nosotros mismos. Y sé que para algunos no será fácil, por esto se recomendaría hacerlo para otra persona antes que para nosotros mismos. Si tenéis novia, familia, hijos, lo que sea, podéis recitar todos esos temas. ¿Quieres que te explique esto que acabo de aprender? Y esto se pondrá en la memoria en cuanto a relación. O sea, que lo pilláis, ¿no? Para que os pensáis que yo lo hago en la cámara, precisamente. Pongo el máximo de inversión, no de dinero, sino emocional, para que sí esa información la pueda retener pues a largo plazo de una forma sin demasiado esfuerzo. Bueno, sí que hay un esfuerzo, dedico muchas horas a preparar cada episodio, pero al fin y al cabo es menos esfuerzo que intentar memorizar cada maldita cosa una y otra vez, ¿no? Pero yo os digo, esto se trata del concepto en general, como puede ser de estos episodios. Mientras de este episodio saque los métodos que os voy a transmitir y por qué funcionan, ya me habré dado por satisfecho, ¿no? El tercer punto es volver al material original si nos quedamos atascados, ya sea un libro, los apuntes de clase, un podcast, no importa. Simplemente tenemos que llenar los vacíos de esos conocimientos que se nos están escapando si hiciera falta, ¿no? Y el cuarto es simplificar las explicaciones y crear analogías. En este podcast he creado muchas, ya sabéis, muchas sobre mi ex, que es una ex del podcast que no existe, pero la gente dice, se nota que no has superado lo de tu ex. Digo, pero si es una ex hipotética, para hacerlo un poquito más épico para mí, para empezar para mí, más fácil de acordarnos, ¿no? Y he hecho un montón de analogías en este podcast, ¿no? Para mí es la mejor manera de simplificar notas y definiciones, porque lo anclamos a un tema que parece obvio o gracioso.
Las analogías hacen que el tema sea altamente intuitivo. Cuando explicaba, yo qué sé, el tema de la insulina y las células, ¿no? Que explicaba como si fuera Harry Potter y entraba en la cámara esa del banco de los gnomos esos, o cuando explicaba qué es Bitcoin y lo relacionaba con un kiwi, que ahora es la moneda oficial de la comunidad, de Sociedad Ninja. ¿Por qué os pensáis que hago tantas bromas malas, ¿no? O con mi ex en el podcast, o por qué se caló tanto esa analogía con el kiwi, o cuando hago analogías sobre las mitocondrias o los aminoácidos, lo que sea. En resumidas cuentas, el método Feynman es ser un profesor, o para los demás o para ti mismo, porque enseñar es de las mejores maneras que tenemos de entender algo. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.